En este primer tema vamos a intentar aportar lo que representa una perspectiva global de las implicaciones del envejecimiento y lo que aporta la gestión de enfermedades crónicas en estos momentos. En realidad, los problemas derivados del envejecimiento en modo alguno son un problema sanitario, sino que representan un verdadero reto social y a diario lo vemos reflejado en todos los medios de comunicación. Y si esto es un problema que tiene un fuerte impacto en todo el mundo, bueno, problema a medias, porque el envejecimiento en gran medida lo que representa es un éxito social al permitir incrementar las expectativas de vida al haber disminuido las enfermedades agudas, infecciosas, transmisibles y al aumentar la expectativa de vida de las enfermedades crónicas. Pues como decía, si esto a nivel mundial está reconocido por la Organización Mundial de la Salud como uno de los grandes retos para el siglo XXI, en España esta realidad es especialmente acuciante. En estos momentos podemos tener un porcentaje de población mayor de 65 años, igual que la que tiene el Reino Unido, que tiene Alemania o que tiene Francia. Pero el horizonte en el que nos movemos es un horizonte en el que España en el año 2050, si se cumplen las previsiones, estaremos en el podio. Seremos uno de los 3 países más envejecidos del mundo. Habremos más que duplicado el porcentaje de población mayor de 65 años. Y esto puede tener importantes repercusiones, como decía, en múltiples niveles. Por una parte, en lo que respecta a la manera de enfermar, el aumento de las enfermedades crónicas vinculado a la edad. Sabemos que el número de enfermedades crónicas aumenta claramente con la edad. No solo el promedio de enfermedades, sino el número de pacientes que tienen 2, 3, 4, 5, 6 o más enfermedades crónicas. Por tanto, envejecimiento y enfermedad crónica tienen una estrecha relación. En segundo lugar, otra de las implicaciones es el problema de la discapacidad. El porcentaje de personas que tienen algún problema para valerse por sí misma incrementa claramente con la edad. De tal manera que en pacientes mayores de 80 años, un 30% tienen alguna discapacidad, hasta un 60% tienen alguna discapacidad y un 30% son incapaces de valerse por sí mismos. Por tanto, estos dos elementos combinados hacen que nos encontremos en una situación que hasta el 90, más del 90% de la discapacidad esté vinculada a enfermedades crónicas y que entre el 75 y el 95% de las personas mayores tengan algún problema crónico de salud. Todo esto está determinando que ya en la actualidad se considere que hasta el 80% de los problemas en atención, en las consultas en atención primaria y más del 60% de los problemas en los hospitales estén determinados por pacientes con enfermedades crónicas. Y de hecho, un fenómeno especialmente llamativo es cómo un pequeño grupo de pacientes concentra gran parte de la actividad, lo que implica también del gasto sanitario y de las acciones sanitarias, de tal manera que casi un 5% puede llegar a acumular un porcentaje de casi más del 25% del gasto sanitario y un 10% puede llegar a acumular más del 60% del gasto sanitario. Ante esta realidad, ante esta situación, han sido muchas las voces que en los últimos años han intentado buscar alternativas o formas de afrontar este problema. En este sentido, destacar como ya incluso la OCDE en el año 2007 planteaba la necesidad de hacer una profunda reforma de los sistemas de salud para aportar unos sistemas de salud más integrados que los que tenemos en estos momentos. Como paradigma de estos cambios que se están planteando, hay varios modelos que merecen la pena hacer referencia a ello. Me gustaría hacer referencia al planteamiento que hacía Rafael Bengoa, ya incluso cuando estuvo de responsable de las enfermedades no transmisibles de la OMS y, como sabéis, después ha hecho profundas incentivaciones de programas de crónicos, tenía una imagen que yo creo que es muy gráfica, la del radar, ¿no?, del sistema. Decía que el sistema sanitario hasta ahora había estado acostumbrado a atender a una persona que llegaba, que aparecía en el sistema, con un episodio se le resolvía y se marchaba desapareciendo del radar del sistema. Sin embargo,
ese modelo era caduco y lo que nos hacía falta ahora era un paciente que llegaba al sistema, que no tenía un único problema, sino que tenía múltiples problemas, que estos problemas tenían unas características sanitarias, necesidades sanitarias y necesidades sociales, y que este paciente con múltiples problemas y que aparecían en el sistema tenía que estar siempre en el radar del sistema para que la organización interviniera e interactuara con él de forma proactiva y planificando todo lo que es el proceso de atención. Pues como decía, este cambio de paradigma se ha ido expresando en distintos modelos. El primer de estos modelos que más eco ha tenido ha sido el que se ha llamado el modelo de gestión de enfermedades crónicas. Este modelo podemos verlo en la diapositiva que ahora se desarrollan y ver las distintas acciones y campos en los que intervienen, pero quisiera yo sobre todo, podéis pararos a analizar cada una de las intervenciones que caracterizan este modelo, pero yo quisiera poner el acento en dos aspectos. Por una parte, estos modelos aportan una idea que yo creo que es importante, y es la de que es necesario cambiar el chip, es necesario que toda la sociedad tome conciencia de que hay que hacer un cambio en la manera de atender este tipo de problemas, y que ese cambio tiene que realizarse desde una perspectiva multidimensional. Poco vamos a conseguir cambiando la organización si no se interviene sobre la comunidad, si no se interviene sobre la autonomía de los pacientes, si los sistemas de información no acompañan, si las estructuras o los liderazgos no acompañan, etc. Es decir, es una perspectiva multidimensional sobre la que hay que actuar. El otro punto fundamental es que todo el sistema sanitario interacciona y tiene que interaccionar con el individuo, y que ese individuo, el elemento clave es que el paciente activo interaccione con el sistema para conseguir interacciones verdaderamente productivas. Cuando tenemos un sistema proactivo, sensibilizado con un paciente que está preparado, los resultados son mucho más eficientes. En este sentido, uno de los elementos que yo creo que son clave a la hora de plantear cómo afrontar los problemas de la cronicidad, ese paradigma o esa pirámide en la que se establece que la mayoría de los pacientes, un paciente que esté bien cuidado y bien activo, es capaz de resolver el 80% de los problemas que se van presentando a lo largo de su vida, y que solo en un 20% de las circunstancias necesitará un apoyo profesional. Dentro de lo que son todos estos modelos, otra de las imágenes o de los modelos paradigmáticos que se ha considerado ha sido el modelo que se ha llamado de la Kaiser permanente, que es otro modelo que fundamentalmente lo que planteaba es la necesidad de estratificar los problemas, adecuar la intensidad de las intervenciones sobre las poblaciones a la complejidad del problema, de tal manera que en la población general lo fundamental es la promoción de salud y la prevención. En lo que son los pacientes que tienen una enfermedad crónica, lo fundamental es la educación en los autocuidados. En los pacientes que tienen una enfermedad crónica única y exclusiva que va avanzando, la gestión de enfermedades con claras guías, con claras intervenciones sistematizadas, y en los enfermos del vértice de la pirámide, los enfermos complejos con múltiples enfermedades crónicas, el paradigma está en la gestión de enfermedades. Bien. Todos estos modelos en realidad no son ya nuevos, sino que son experiencias o principios sobre los que se han ido sustentando numerosas experiencias que se han ido desarrollando en estos últimos años. Sin embargo, creo que tienen un problema el parar el tema aquí y el limitarse a este concepto de modelo. Y hay una serie de amenazas que creo que debiéramos de tener presente. La primera de estas amenazas yo creo que puede ser el tema de centrarse en enfermedades y no en pacientes, en personas. ¿Por qué? Porque si realmente el paradigma de lo que estamos hablando, de los problemas crónicos, son el paciente con múltiples problemas crónicos de salud y múltiples necesidades de todos los índoles, y que se necesita intervenir para actuar sobre él en todas las dimensiones, la social, la comunidad, su entorno, sus problemas, en modo alguno podemos centrarnos en enfermedades, sino que hay que hacer un abordaje individualizado por pacientes. En segundo lugar, otra de las grandes amenazas que siempre se pone sobre el tapete es que en cierto modo estemos
con todo esto de la gestión de enfermedades, medicalizando en excesivo la sociedad, el creando nuevas enfermedades con criterios diagnósticos cada vez más restrictivos, etcétera, etcétera, ¿no? En tercer lugar, el paradigma de la tecnificación. Cuando los pacientes con enfermedades crónicas son el paradigma del individuo que necesita una atención humana, cercana y próxima, en cambio la medicalización nos puede llevar a tener un abordaje estrecho basado solo en la tecnificación. Y por último yo diría que otro de las grandes amenazas es ignorar los determinantes sociales. Todos sabemos que los determinantes sociales condicionan en extremo la manera de enfermar, ¿no? Trabajos clásicos que decían que la esperanza de vida entre dos estaciones de metro de Londres podían ser, incluso como veremos en otros capítulos, incluso mayor a la de muchos países, incluso algunos en África, o como sabemos que la calidad de vida está claramente vinculada a la renta per cápita, según la calidad de vida está directamente proporcional a la renta per cápita, o el número de enfermedades crónicas es directamente proporcional a la renta per cápita. Por tanto, tener un abordaje ciego en el que no veamos lo que son la relación con la comunidad y las intervenciones en la comunidad probablemente sea una de las mayores torpezas en las que podemos caer. Es por eso que en España durante los últimos años hemos intentado hacer un abordaje que se centre no en la enfermedad, sino en las personas. Y por eso este movimiento que surgió ya en Toledo hace unos años y que está muy vinculado en toda España de los congresos nacionales de atención a pacientes con enfermedades crónicas se llama A Pacientes. O cuando en Sevilla se realizó un evento que creo que fue fundamental en enero del año 2011, que se organizó patrocinado por la Sociedad Española de Medicina Interna y la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, junto con las distintas administraciones y 18 sociedades científicas, y en donde las 17 comunidades autónomas, el Ministerio, las casi 20 sociedades científicas, el Foro de Pacientes, hicieron una declaración en donde se intentaba establecer cuáles se consideraba que debían de ser las bases para el desarrollo de un modelo de gestión de enfermedades crónicas. Es por ello que este modelo, estas propuestas, se han desarrollado en un documento que lo hemos incluido como una de las lecturas obligatorias para este tema. Igualmente, hemos considerado como una de las lecturas clave para este tema un documento de Barbara Stanfield. Barbara Stanfield planteaba que, en gran medida, la gestión de enfermedades era antitética con la atención primaria, porque partía de la gestión de una enfermedad y de una persona con un entorno y con unas necesidades globales. Pensamos que este planteamiento de la atención primaria como el núcleo que tiene que regir la gestión de las personas en un sector, en una comunidad, con intervenciones determinadas por la realidad social, por la realidad de las múltiples enfermedades y de las múltiples necesidades, y una perspectiva que no sea solo sanitaria, sino de las necesidades sanitarias, sociales, de los ámbitos de atención primaria, de hospital, etcétera, tiene que ser algo que prime toda esta gestión de paciente, y por eso hemos elegido como segundo documento clave un documento en el que Barbara Stanfield nos plantea cómo sigue siendo absolutamente vigente y cada vez hay más evidencia del peso y la importancia de la atención primaria. Y por último también quisiéramos poner el énfasis en la importancia de poder complementar en los desarrollos de los materiales que se presentan con distintos materiales del Congreso de Atención a Pacientes con Enfermedades Crónicas y que se celebró en Sevilla, y en donde se plantean jugosos materiales para que podáis ampliar información con múltiples experiencias.